subidas. No sé si están subidas. Están en los torpedos seguro. Pero subidas no me acuerdo si no son subidas. Creo que pasé las del año pasado. Todo muy perfecto. Se me quería hacer todo de nuevo. Bueno, ¿se acuerdan que a ver, nos ubicamos un poco donde estamos en este bellísimo viaje lisérgico con las integrales? Entonces, voy a hacer un repaso 1000 veces más rápido de lo que hemos venido haciendo. Trabajamos con la primera diapositiva, o sea, la primera presentación de diapositivas que nos esta, ¿sí? ¿Qué vimos ahí? Primero planteamos un problema inicial, que era, conociendo una función velocidad, una función derivada, queríamos obtener información de lo que estaba sucediendo. Ese fue el problema inicial. A partir de ahí, generamos un proceso de aproximación, usando sumas de Riemann, que nos permitía, ¿sí?, al aplicarlo al aproximar la función velocidad con una función escalera, nos permitía encontrar cambios aproximados. ¿Recuerdan? Si no se acuerdan de lo que estoy diciendo, se pone estrés. Entonces, básicamente encontramos esa suma de Riemann, que era un número que aproximaba el cambio de ese proceso de cambio, ¿sí? ¿Cuánto estaba cambiando? Después surgió la pregunta, bueno, ok, todo bien con la aproximación, pero yo quiero el número exacto de este cambio. Quiero la aproximación, ahí pensamos, bueno, aumentemos, hagamos que esa partición tenga una norma tendiendo a 0, y ahí aparece el concepto de integral definida, que era el límite de la suma de Riemann, zaraza. Ya, si podíamos resolver ese límite, encontrábamos ese número de manera exacta, no aproximada. ¿Okay? Después dijimos, siempre lo vamos a poder encontrar, y aparecieron unos teoremas que nos permitían decidir cuándo sabíamos que ese número iba a existir, dicho de otra manera, cuándo esa función era integrable, ¿bien? Y dijimos que si era entero de discontinuidades de salto finito, entonces sí podíamos asegurar que ese número iba a existir. Después dijimos, bueno, todo bien, todo lindo con esto, pero al número no llegamos. ¿Cómo hacemos para llegar al número? Entonces emprendimos todo un proceso para intentar llegar a ese número, salteándonos el límite, tratando de no resolver ese límite. Entonces aparecieron y apareció ahí la función integral, ¿no? En las perdidas en el medio apareció la función integral. Elipsis. Exacto, una elipsis en el medio y apareció un nuevo concepto que era la función integral. Que la diferencia que tenía era que uno de los extremos de integración estaba indefinido, bien, era variable, mejor dicho. La usamos para intentar encontrar esa función integral. Al principio la encontramos usando la geometría, después dijimos, la verdad que la geometría no nos sirve siempre, entonces dijimos, bueno, una forma de encontrar esa función integral parecía ser encontrar una primitiva, ¿sí? Una función cuya derivada sea la integral. Siempre va a ser así, no sabíamos. Usamos ese método medio así de prueba y error y dijimos, bien, parece ser que al menos en los pocos ejemplos que trabajamos funcionaba encontrar una primitiva y esa primitiva nos permitía reemplazar o pensar esa función integral usando esa primitiva y desde ahí calcular la integral definida. Después nos preguntamos, ¿esto va a valer siempre? Porque acá lo estamos haciendo medio al puntuno, o sea, ¿lo podemos generalizar? La pregunta fue sí, ¿y quiénes nos daban esa afirmación? ¿Quiénes nos permitían afirmar que ese proceso que usábamos se podía usar casi siempre? Los teoremas del cálculo. Bien, los teoremas fundamentales del cálculo integral, que había dos, ¿no? Entonces nos permitían generalizar eso y nos pedían una única condición. ¿Cuál era la condición que nos pedían? Que sea integrable, ¿bien? Ni siquiera que sea integrable, eran un poco más estrictos todavía. ¿Qué nos pedía? Sí o sí para esa función. Que sea continuo. ¿De acuerdo? O sea, no solo que sea integrable, que era un concepto un poco más amplio, sino que si era continuo en el intervalo de integración, todos podíamos hacer eso que veníamos haciendo y valía para todos los casos. Entonces encontramos una forma de calcular ese número L, que le pusimos acá, que era la integral, pero de manera exacta. Hasta ahí llegamos, ¿sí?
Entonces dijimos, bueno, quizás lo que necesitamos acá, ahí se volvió importante encontrar una primitiva. Entonces aparece la idea de integral indefinida, que eran todas las primitivas, para las cuales después teníamos que ver cuál de todas era la que íbamos a usar, ¿sí? Para encontrar esas primitivas aparecían los métodos de integración, que eran formas más algebraicas de, conociendo el integrando, llegar a esa primitiva, ¿sí? Había algunas que eran muy fáciles y las hacíamos mentalmente, pero vimos otros casos que no era tan sencillo. Entonces, para esos casos no tan sencillos, aparecieron esos métodos de integración. Conmigo no van a ver los métodos de integración, pero veo que ya se están divirtiendo con ellos, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos a ver 2,5, les diría, en Matemática 2. Bien, este es el primero. No sé si ya empezaron con métodos de integración por partes. No. O sea, recursantes no opinan. Que ya lo conocen. Bueno, ok, el que sigue es otro que se llama integración por parte. Y después hay otro que es por reducción en fracciones simples, que lo vamos a ver en versión preescolar. ¿Sí? O sea, como la base más simple del método, pero bueno, se puede extender bastante más de lo que vamos a ver. Luego el profe dijo 4. Sí, porque consideramos también el de... no me acuerdo cómo me parece. Descomposición, ¿sí? Que en realidad es aplicar las propiedades de la integral, ¿sí? Por eso, bueno, es un método al fin y al cabo, pero no es un método que tiene como su estructura particular de trabajo. Bueno, 4 métodos, vale, 3,5. Entonces, ahí terminamos con esa primera parte del núcleo, que es, bien, ¿para qué corno queremos estas integrales? Y cómo hacemos para calcularlas exactamente. ¿Bien? Y ahí termino. Lo que empezaron a ver conmigo la última clase es, bueno, ok, llegamos a ese número. Sí, aplicamos los métodos, partes, sustitución, lo que quieran, hicimos todo, la primitiva, el teorema, sacamos el número, barro y llegamos al 4. ¿Qué significa ese 4? ¿Sí? ¿Cómo podemos interpretar, qué podemos decir conociendo ese número 4 después de hacer todo el proceso largo que vimos en la presentación de diapositivas anterior? Y en eso nos metimos. ¿Sí? En eso estamos ahora. Lo primero que vimos fue un teorema, ¿sí? Que ya veníamos un poco viéndolo, pero lo desarrollamos con un poco más de precisión. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El teorema, uno de los teoremas que nos permitía interpretar ese número integral definido. El del cambio total, ¿sí? O el TCT, lo van a encontrar en muchos libros. ¿Qué nos decía el TCT? Repasó brevísimo. ¿Cuándo se aplicaba y qué nos permitía afirmar? Bien, o sea, era una interpretación de la integral definida, ¿sí? O sea, teníamos que tener en los dos extremos un numerito, es decir, teníamos que resolver el límite de la suma de arriba, que ya dijimos que no lo íbamos a hacer así, pero bueno, eso tendríamos que hacer. Cuando conocimos que el integrante era la derivada de otra función. Bien, y esa era otra condición que nos pedía el TCT, que la función integrando, que lo que estábamos integrando, nosotros conocíamos, lo podíamos pensar o interpretar como una razón de cambio, como una velocidad de algo. No era la velocidad a la que se movía un camión, era la velocidad a la que cambiaba la temperatura, etc. ¿Sí? No cualquier función, sino eso tenía que representar una velocidad, una razón de cambio, una tasa de cambio. Entonces, cuando resolvíamos esa integral definida, nos daba un número, ¿cómo podíamos pensar ese número usando el TCT? Todo lo que cambió la función. Bien, no escuché a nadie de todo lo que me hablaron, pero creo que todo lo que dijeron está bien. Es cuánto cambió la función original, no la derivada que estoy integrando, sino la función original, en ese intervalo en el que integré. Ya sea en ese intervalo de tiempo, en ese intervalo de distancia, dependiendo del caso. Bien, pero ¿cuánto cambió? Si a mí eso me da 35, quiere decir que, por ejemplo, la posición aumentó en 35 unidades, la temperatura aumentó en 35 unidades, el volumen aumentó en 35 unidades en ese intervalo en que estoy analizando. ¿De acuerdo? Si me daba menos 40, es que disminuyó 40, si me da 0, es que no cambió. Eso era, digamos, lo que me permitía obtener el teorema de cambio. Y empezamos, ya cuando estaban ahí medio cerca de la CB, con la segunda interpretación que teníamos,
para interpretar las integrales definidas. Es decir, esa misma integral que antes podríamos pensarlo con el PST, por ejemplo, desde una perspectiva geométrica, a veces las podríamos también pensar o interpretar en términos de área, que es lo que empezamos a ver. Lo que les planteé el otro día, y no lo voy a volver a hacer, lo tienen grabado, es ver, ¿no?, o problematizar la idea de que la integral definida no siempre representa un área de una región plana. ¿De acuerdo? Si yo tengo, me dice la integral entre 0 y 7 de x cubo menos 4, eso yo a priori, bien, sin preguntar nada más, no podría asegurar que ese número que obtengo va a ser un área. ¿Qué tengo que pedir además para poder afirmar eso? Que sean valores positivos. Bien, que esa función en ese intervalo de integración 4, ¿sí? Bueno, no puedo seguir 4, pero bueno, supongan, en ese intervalo de integración tome siempre valores no negativos, ¿sí? O positivos o nulos en todo caso, pero nunca negativos. Si eso pasaba así, decía, bueno, listo, este número lo puedo pensar como el área que está por debajo de la gráfica de la función y por encima del eje X. Si eso no pasaba, punto, esa interpretación desaparecía. ¿De acuerdo? O sea, no es que no existía la integral, y tampoco es que el área de esa región no exista. Simplemente no se corresponde. El resultado de la integral no me da el área. Eso es lo que pasaba. ¿De acuerdo? Entonces, solo en el caso de que la función integrando sea positiva, o mejor dicho, no negativa en el intervalo de integración, el área bajo esa curva y la integral definida son iguales, me dan el mismo número. Se puede, ahí podemos transformar cosas, pero directamente no son iguales. Y con eso quiero que se lleven hoy. O sea, no me interesa que se pongan a positivizar cosas, esto lo paso para allá. Primero porque después cometen un montón de errores haciendo eso. Y después porque realmente no es lo que me interesa que hagamos. ¿Bien? No es algo que me interesa que se lleven de Matemática 2 todas esas transformaciones. Me interesa más que entiendan esto que vamos a repasar ahora. ¿Qué es? Hasta ahora dijimos, en ciertos casos la integral definida representa un área. Ahora, si yo tengo una región plana cualquiera, como esa que tengo ahí, por ejemplo, ¿no? Esta región que está acá en el medio. Esta región que está acá marcada. ¿Tengo alguna manera de calcularla? Fíjense que la pregunta es distinta. Antes yo empecé de la integral. Mi pregunta fue, bueno, ¿tengo esta integral? ¿Representa un área? Sí, no. La respuesta es ni. A veces sí. Si la función es positiva o nula, en el intervalo sí, si no, no. Bien. Ahora empezamos al revés. Tengo ese área. O sea, tengo esa región y quiero calcular su área. ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo alguna estrategia para hacerlo usando integrales? Y la respuesta, por suerte, es sí. Siempre y cuando las funciones sean continuas, obviamente. Ya habrán aprendido que a las integrales les importa eso. Toma valores negativos. Pueden tomar valores negativos. ¿De acuerdo? Ahora. Si tiene valores negativos podemos integrarla, pero la integral toma valores negativos, no podemos celebrar. O sea, directamente me parece muy pertinente la observación. Fíjense, acá, esta función g, que estamos trabajando con ella, tiene imágenes negativas. Y ya está, nos vamos. No. Hay un método, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar. Hay una metodología, hay una forma para calcular áreas de regiones, incluso si hay puntos que tienen ordenadas negativas. ¿Sí? Ahora, obviamente no va a ser directo, no va a ser la integral de la función. Ya dijimos que para que la integral de la función represente el área, no puede tomar valores negativos. Acá va a pasar algo más en el medio, ¿no? Vamos a tener que pedir más cosas, no sé. Directo no va a ser. Pero el método existe, se los adelanto que sí existe, y es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, esto ya lo vimos, no voy a detenerme mucho, pero lo que quiero que se lleven de esta parte es que el relacionar el área de una región con las integrales no es porque sí, no es que me tienen que creer.
No es que básicamente esto es dogmático y vengo yo y digo, ah, sí, es así, ustedes sí chaman. La idea es que parte de lo mismo que vimos para desarrollar las integrales. Hacemos lo mismo. Bien, hacer partición, punto muestra, suma de rimas, zaraza. Bien, o sea, todo eso lo volvemos a hacer y vamos a llegar a la misma conclusión. Vamos. Entonces, queremos calcular el área de esa región. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero va a ser delimitar mi intervalo de trabajo. Bien, ya tengo delimitada la región de puntos. Ahora, lo primero que voy a hacer va a ser delimitar mi intervalo de trabajo en la variable independiente. Entonces, me fijo todos los puntos de la región que a mí me interesa, entre qué y qué valores de x se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, entre 1 como mínimo, o sea, no hay ningún punto dentro de esta región que tenga una x menor a 1, ninguno que tenga una x mayor a 11. Entonces, mi intervalo de trabajo va a ser el 1,11 en x. Ahí, bien, la tecnología. ¿Qué voy a hacer después? Partición. Acá, ahí, particioné el 1,11, en este caso, en 3 subintervalos. El 1,5, el 5,8 y el 8,11. ¿Sí? Acá podría escribir P. ¿Cuál sería el? Ya que está repasamos. ¿Cómo sería el conjunto P en este caso? Bien, llave, punto y coma 5, punto y coma 8, punto y coma 1. Eso sería el conjunto partición. ¿Sí? Hay gente que me está mirando con cara de ¿qué? Bueno, ok. Clase 2. Bien. Después, tomo puntos muestra. Es decir, dentro de cada uno de estos subintervalos, elijo un valor de x interno. Acá. Bien, ese es el sonido obvio de elegir puntos muestra. Entonces, en este caso sería 3, 7 y 10. ¿Sí? 3 es interno al 1,5, 7 es interno al 5,8 y 10 es interno al 8,2. Cuando hacíamos esto, el próximo paso, cuando estábamos trabajando con integrales, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era buscar la imagen del punto muestra en la función que nos interesaba y ahí teníamos el escalón? ¿No? Decíamos, bueno, por ejemplo, para f, nos fijábamos f en 3, nos daba este valor de imagen, y usábamos ese valor de imagen para establecer el valor constante del escalón de la escalera. ¿Sí? Acá ya dijimos, el lunes, que no vamos a hacer eso. Como nosotros queremos aproximar esta región, si yo usara ese escalón, fíjense que terminaría como por acá. ¿Sí? Lo voy a hacer. Terminaría como por aquí. Pero, si yo lo pienso como un rectángulo que llega hasta el eje X, no tiene nada que ver la partecita de la región que yo estoy queriendo aproximar con ese rectangulote enorme que llega hasta el eje X. ¿Sí? O sea, lo estoy sobreestimando, estoy usando algo que no se aproxima para nada con lo que yo quiero. Entonces, ¿qué estrategia usábamos? No solo calculábamos la imagen de F3 como escalón superior, sino que también usábamos la otra función, g. Calculábamos g en 3 y eso nos delimitaba como el lado inferior, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, de mi rectángulo. O sea, ya ahora mis rectángulos no van a ir desde f en 3 hasta el eje X, sino desde f en 3 hasta g en 3. ¿De acuerdo? Obviamente, acá entre 1 y 5. Entonces ahí obtengo, ¿sí?, uso un rectangulito, pero un rectangulito distinto a los que veníamos usando antes. Ya no es entre el escalón y el eje X, sino entre el escalón superior y el escalón inferior. ¿Bien? Eso, acá. Los tengo ahí en los tres casos.
¿sí? Tengo la imagen de f en 3, g en 3, f en 7, g en 7, f en 10, g en 10, y a partir de esos valores puedo proponer los tres rectángulos. Limitados por f superiormente, g inferior. Ahora, el área de esos tres rectángulos, ¿sí? Es aproximada, si lo sumo, es aproximadamente igual al área de la región que estoy queriendo calcular. Es una aproximación, obviamente, ¿no? Hay veces que estoy saliendo fuera de la región y hay veces que hay parte de la región que me falta, ¿no? Es aproximado. Pero la suma del área de esos tres rectángulos es aproximadamente el área de R. Entonces, eso es lo que tienen ahí, ¿no? Área 1, área 2, área 3, la suma es aproximadamente el área de la región. ¿Y cómo hacíamos para llegar a exactamente el área de la región? Lo mismo que siempre. La norma de esta partición tiende a 0. Es decir, tomar muchísimos de esos rectangulitos, tantos como yo quisiera, que cubran cada uno de ellos toda esta región, ¿sí? Entre 1 y 11. Y si imagino una cierta cantidad, pido más todavía, y así. Sí. No sé si lo subí. ¿Alguien me asegura si lo subí? Está en fotocopiadora seguro, pero si no, se lo subo hoy. ¿No? Sí, entonces no. Bien. ¿Estamos acá? Entonces, en definitiva, yo lo que voy a tener que hacer es trabajar con el límite, con la norma de la partición, tendiendo a 0, de una suma de Riemann, pero ahora ya no con f por arriba y abajo el eje x, como veníamos haciendo, sino con f por arriba y g por abajo. Lo que vimos el otro día es que si trabajábamos con cada uno de estos rectángulos, la medida de la base era fácil de interpretar, era el delta x, ¿no? Cada uno de los delta x, pero lo que cambiaba ahora era la altura, ¿no? Antes la altura la pensábamos como f en 3 y listo, altura entre el eje x y el escalón, pero ahora eso cambia. ¿Cuál es la altura de este rectángulo que tienen ahí? F3 menos G3. Bien, sí. ¿Cómo se podrá tomar una altura? Para medir una altura, o sea, la altura... Pero digo, ¿por qué esa fuerte esa altura? ¿Puede ser otra? No, o sea, la altura que yo estoy buscando es la altura del rectángulo. Claro, pero ¿por qué ese rectángulo tiene que tener esa altura? Ah, bien. Porque esa altura viene de tomar el punto muestra, 3, fijarme cuál es la imagen en F, entonces ahí tomo el escalón. Hago lo mismo en G y ahí tomo el otro escalón. Entonces la altura sería en definitiva la distancia entre este escalón y este escalón. ¿De acuerdo? Obviamente, si vos en vez de tomar el 3 como punto muestra hubieras tomado el 2, esto te hubiera quedado un rectángulo distinto. Queda según lo que pasaba en las sumas de Riemann. En las sumas de Riemann podría darles resultados distintos. ¿Al punto muestra? Sí, lo único que necesitas es que sea interno a tu subintervalo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Cómo venimos? Entonces, esta altura, que básicamente yo tendría que medir cuánto mide este lado, ¿cómo la voy a poder obtener ahora? Va a ser f en 3, que me va a dar este valor, menos g en 3. Bien, por ejemplo, f en 3 en este caso supónganse que vale 4,1. Y g en 3 en este caso vale, no sé, 2,2 aproximadamente. Quiere decir que desde acá hasta acá mide 4,1 y desde acá hasta acá mide 2,2. ¿Cómo voy a obtener esta altura? La diferencia. ¿No? 4,1 menos 2,2 y me va a dar esta diferencia que está acá, que sería 1,9 en ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para calcular la base es el delta x en cada caso, eso como siempre. Pero ahora la altura va a ser la imagen de f en el punto muestra menos la imagen de g en el punto muestra. Voy a tener que hacer una resta ahí, que antes no tenía que hacerla, ahora sí aparece una resta ahí. Fíjense que esa resta
es muy bonita. No solo porque es bonita per se, sino que también le soluciona un problema. Fíjense en este caso. Acá tenemos negativas, ¿ya? Con lo negativo y las áreas dijimos que... Pero fíjense las alturas ahora. Tratemos de calcular la altura de este rectángulo. Tenemos que hacer f en 7 menos g en 7. G en 7 es negativo, pero yo estoy restando, ¿no? Entonces tendría esto menos un número negativo. ¿Bien? Entonces, eso me daría un número positivo y más grande, de hecho, que me mediría esta altura, y esa altura sería positiva ahora. Entonces, aunque tengo una imagen negativa, hacer la resta de una limitante superior menos una limitante inferior siempre me asegura que esa resta sea positiva, porque siempre esta está por encima de esta. O sea, siempre va a ser más grande este valor que este. No importa si son positivos o negativos. ¿De acuerdo? ¿Siguieron con eso? Entonces, al restar esta imagen menos esta, el resultado siempre me va a dar un número positivo. Y acá. ¿Sí? Entonces. Sí. La función está en el cuadrante 4. También. Una buena pregunta. Vamos para responderte. A ver. Supónganse que esto lo voy a dibujar, tengan mucha compasión conmigo. Yo tengo dos funciones. Una así. Qué bien dibujo, funciona. Y otra así. ¿No? Y yo estoy queriendo calcular el área entre estos dos. ¿Sí? O sea, el área de esta región ahí. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a usar un valor, un punto muestra. Con ese valor calculo en la que está por encima, ¿bien? Y eso me va a dar el escalón superior. Calculo en la que está por debajo, eso me va a dar el escalón inferior. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál sería la altura de ese rectángulo? La roja menos el azul. La resta de este número menos este número. ¿Sí? O sea, el de arriba menos el de abajo. Este es un número negativo. Y este también. Pero es diferente. Va mayor a la absoluta. Claro. Pero este número, aunque sea negativo, es mayor que este. Entonces, al restarlos, me va a dar un número positivo como resultado. ¿Bien? Por ejemplo, este vale menos 2 y este vale menos 5. ¿Cuál sería la altura? Menos 2 menos 5. ¿Bien? Y eso me daría menos 2,5, o sea, 3. Porque yo lo que estoy calculando ahí no es un valor de i, sino la diferencia entre las alturas relativas. ¿Bien? De la más grande y la más chica. Siempre haciendo la más grande menos la más chica. Siempre me va a dar un número positivo. En todo caso 0, pero en todo caso negativo. ¿Lo ven? Sí. ¿El valor absoluto de qué? Sí, pero es que no van a encontrar el signo porque no lo van a hacer con números. Dame 3 segundos y te generalizo esto. Entonces no saben que me gusta generalizar cosas. O sea, acá estoy con un ejemplo para que entiendan que esa resta le va a dar positiva. 3 segundos y se pudre todo. Bien, pero ¿me creen que siempre va a ser positivo? Sí. Volvemos aquí. Borro todo. Entonces, si yo uso esta estrategia barra truco, barra trampa matemática, si siempre uso la función que está por encima menos la función que está por debajo en el punto muestra, esa resta siempre va a ser positiva. Y el problema del signo desaparece. Entonces, ahí lo tienen escrito, ¿no? En la longitud del subintervalo por la diferencia de las imágenes en los 3 casos, y eso me daría las 3 áreas. Ahora, si yo eso lo tuviera que generalizar,
tuviera que plantear una suma de Riemann, pero en vez de con 3 subintervalos, con n subintervalos, cualquier cantidad sea, fíjense que siempre voy a tener que hacer lo mismo. Siempre la estructura va a ser igual. La longitud del subintervalo por f en el punto muestra menos g en el punto muestra. Ya sea en el primero, en el segundo, en el tercero, en el subintervalo número 1304, siempre voy a tener que hacer lo mismo. La longitud del subintervalito, que va a ser la base, por la resta de las imágenes de f y g en el punto muestra, que va a ser la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo la suma de Riemann la puedo plantear así como la tienen acá. De n productos, siempre multiplicando la longitud del subintervalo por la diferencia de las dos funciones. F que está por encima menos G que está por debajo. ¿Sí? Obviamente, si yo, esto seguirá siendo así aproximado. Si yo eso quiero que me dé el resultado exacto del área, ya sabemos que lo que tenemos que chantar acá es el límite con la norma de la partición tendiendo a 0. Es decir, hacer este mismo proceso, no con 3 subintervalos, sino con infinitos subintervalos de longitud infinitesimalmente pequeña. Y tenemos acá esto, que sería, si lo pudiésemos resolver, el área de esta recta. Exacto. Ahora, si esto lo ponemos a ver con un poco más de cariño, ¿sí? Porque es esa la palabra cariño, no es ni siquiera detalle, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿qué tenés para decirme? Podríamos notar que esto no es más que la definición de una integral. ¿Sí? O sea, ¿cómo se definía la integral definida? El límite con la norma de la partición de la suma de Riemann. Bueno, no es la tendiendo a 0, la suma que era la sumatoria de delta x por f en el punto muestra, ¿se acuerdan? Acá es muy parecido, pero ¿cuál es la diferencia? Que la función ya no tengo una única función. Lo que tengo acá es una recta de dos funciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que cambiaría sería la función. Nada más. Todo el resto responde perfectamente a la definición de integral que vimos. Entonces, todo esto lo puedo pensar como una integral definida. Ahora, ya no voy a integrar f o no voy a integrar g. ¿A quién voy a integrar? ¿Quién va a ser el integrante en este caso? A esta función entre corchetes, que no es más que la recta de f con g. Bueno, es decir, esto es la definición de una integral definida, igual que vimos en las diapositivas anteriores. La única diferencia es que cada aparezca solo f o solo g, aparece la función f menos g. Entonces voy a tener que integrar a f menos g. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le está queriendo decir esta estrategia que usamos es que si nosotros queremos calcular el área de esta región exactamente, fíjense que ya no estamos en el mundo aproximado, sino en el mundo exacto, a quien vamos a tener que integrar ni a f ni a g. ¿Sí? O sea, no vamos a usar esas funciones por separado. Vamos a usar una tercera función distinta que va a ser la recta entre ellas. F menos g. Ahora, ¿qué características tiene? Acá no tienen graficada esa función. Acá tienen graficada f y tienen graficada g. No tienen graficada la recta entre ellas. Ahora, la función f menos g, ¿qué característica tiene que para nosotros es fundamental? Hay dos características que nosotros necesitamos para pensar esto como áreas. ¿Cuál sería la primera? Primero, Que sea continuo. genial. Esta recta, esta nueva función que es la recta de f y g, es continua. ¿Cómo sabemos que es continua? Porque es recta de dos continuos. ¿Bien? Propiedades de la continuidad, allá hace la prehistoria que vieron eso, sí, bueno. Recta de dos funciones continuas es continua. ¿Listo? Acá también. ¿Y qué otra cosa sabemos de la función f menos g? Miren dónde está f, miren dónde está g. Es positiva. Bien, es siempre positiva, o cero en todo caso. Como f siempre está por encima de g,
Si yo resto las imágenes de f menos las imágenes de g, esa resta me va a dar siempre positiva, ¿no? O sea, dicho de otra manera, para cualquier x que yo reemplace acá, f en ese x va a estar más arriba que g en ese x. Y eso va a valer para cualquier x del intervalo. Entonces, planteando f menos g, yo lo que estoy integrando es una función que sé que puedo asegurar que es positiva. ¿Bien? Porque estoy haciendo la resta entre una función que tiene imágenes mayores que la otra. ¿Se ve? Bueno, nunca f menos g puede dar un resultado negativo. Si me da un resultado negativo, significaría que g estaría por arriba de f. O 0. ¿Bien? Por ejemplo, en 1, esa resta me da 0. Las dos imágenes son iguales. Bien, entonces al restarla me da 0. En todos los otros valores, hasta el 11, sin incluir, me da positivo, porque f está por encima de g. Y en 11 me da 0 otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, eso me garantiza que esa función sea positiva. Voy a poder, de esa manera, interpretarlo como un área. ¿Sí? Eso da lugar a un teorema. Y otro. Bien. El teorema de cálculo de áreas de regiones planas. Ese es un nombre que me inventé yo, pero suena bastante algo. ¿Qué dice? Dadas dos funciones, f y g, integrables en AB, lógico, necesito que ambas se puedan integrar. De modo que la función f es mayor o igual que la función g para todo x en ese intervalo, es decir, las imágenes de f son siempre mayores o iguales, en todo caso, a las de g, sin importar en qué valor del intervalo yo esté evaluando. ¿No? Sea R la región plana, y aparece toda esta cosa salvaje ahí. ¿Qué es eso? Me dice, la región R son los puntos x y, de modo que, o que cumplen tal condición, que x pertenezca a la B, lógico, es decir, que su abscisa esté incluida, por ejemplo, en este caso, y que su ordenada, su y, de esos puntos, esté por encima de g y por debajo de f. ¿Sí? Es decir, todos los puntos internos a esta región R, ¿sí? Tomemos uno, ponemos, ¿sí? Tomo así al azar. ¿Qué característica tiene que cumplir para que este punto esté incluido en la región R? Bueno, si voy hacia el eje X, tengo que caer dentro de la B. ¿Sí? O sea, su X tiene que estar entre A y B, incluyendo X. ¿Y qué otra condición? Que su Y tiene que ser mayor a la imagen de G para ese valor y tiene que ser menor a la imagen de F para ese valor. ¿De acuerdo? Si no, si yo no impongo esa condición, podría tomar este punto que está acá arriba, ¿no? Que cae en la B, pero no cumple la condición de que está entre F y G. Y eso no lo puedo permitir. Lo que quiero es que el punto esté dentro de los dos limitados por la gráfica de la función. ¿Sí? Esto tiene un problema que es bastante intuitivo a la vista, pero cuando lo tenemos que escribir en forma matemática, es como que complica. Pero si ya lo entendí, ¿para qué ahora me complica la vida? Por eso intento ir lento. Entonces, hasta esa coma tenemos las hipótesis del teorema, son las condiciones que tenemos que cumplir, ¿no? Contar con dos funciones integrables en ese intervalo cerrado y además que f en ese intervalo, para todo x de ese intervalo, siempre esté por encima o en todo caso se toque su gráfica con la de g. Y definimos a la región R como los puntos que tienen su x en la B y están limitados por f por arriba y g por debajo. Si todo eso pasa, ¿bien? Si todas esas condiciones se cumplen,
recién ahí puedo afirmar lo siguiente. El área de esa región la voy a calcular como una integral definida. ¿Sí? Integrando entre A y B, ¿a quién? A la función diferencia entre ellas. A la función que está por encima menos la función que está por debajo. Bien, fíjense que eso es importante, el orden. Acá les dice, f está por encima y acá resta f menos g. No puede ser otra manera, ¿sí? Siempre es la de arriba menos la de abajo. En algunos libros, creo que en el que nosotros le damos del área no, pero en otros libros, si lo leen, a este le van a llamar mayorante a f, y a la que está por debajo le van a decir minorante. Por las dudas, sí. Recurren a otra bibliografía que no lloren. Entonces, este teorema, fíjense que nos permite calcular el área de regiones planas y acá no nos impone ningún tipo de condición de signo. Acá no nos dice que f o g tienen que ser positivas, negativas, con signo definido, puede ser cualquiera, siempre y cuando f esté por encima de g. ¿De acuerdo? ¿Vamos a aplicarlo? ¡Yay! Entonces, calculemos el área de esa región. Calculen ustedes. ¿Qué tendríamos que ver? Fíjense que ahí, que ya la geometría clásica no me sirve de nada. Tengo una región con esa cosa parabólica ahí, o sea, no puedo usar triángulos ni nada por el estilo. Ya está. Quiero el área de esa región. ¿Qué hago? ¿Qué tendría que hacer en primer lugar? Determinar el intervalo de 1 a 5. Bien, o sea, lo primero que tengo que hacer es prepararme para, ¿no? Es decir, antes de ir a la acción, prepararme para. Esto les digo porque son gente un poco ansiosa. Ustedes van a ir más resto y listo entero. Bueno, no. A ver, primero veamos cuál es el intervalo, veamos si se cumplen las hipótesis del teorema, veamos si todo está bien y después hacemos la integral. Entonces, bien, empecemos con el teorema. Nos dice condiciones. Dadas dos funciones. ¿Tengo dos funciones? Sí. F y G. Integrables en el AB. Entonces, lo primero que necesito es saber cuál es el AB. ¿No? ¿Cuál es el AB? 1, 4. 1, 4. ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo me aseguran que no es el 0,9997 4,01? Igual de porque son puntos visibles. Igual seguiría siendo una aproximación. Igual, Bien, pero yo quiero una exacta. pero es la ley para poder calcular la imagen. Bien, primera cosa, primer punto donde confían demasiado en sus ojos. O sea, ustedes me parece excelente, definitivamente me digan, y probablemente sea el 1,4. ¿Sí? O sea, empiece en 1 porque los puntos de la región, como mínimo tienen x1, no pasan para menores a 1. Y como máximo, 4. Ahora, eso es a ojo. Entonces, a ojo no lo pueden asegurar. Pueden intuirlo, pero no lo pueden asegurar. ¿Cómo podrían hacer? Si son personas muy complicadas, que suelen serlo, lamentablemente, podrían hacer un sistema de estas dos ecuaciones y ver dónde se igualan. No hace falta. Ahora, ¿qué podrían hacer? Podrían reemplazar f en 1 y g en 1 y verificar que ambas imágenes son la misma. ¿No? Si ambas imágenes son la misma, es porque ahí es donde se intersecan y es donde tengo el límite de mi intervalo de integración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿pueden hacer el sistema de ecuaciones si quieren? Pueden. No sé. También recomendaría terapia. Pero no me voy a meter en su salud mental. Antes de eso, yo recomendaría que busquen, valoricen el 1 y se fijen si las imágenes son iguales. Acá, G en 1 me da 1. Punto. Tendría que ver si F en 1 también me da 1. Menos 1 más 6. Sería menos 1 más 6 menos 4. 1. Punto. Eso ahora sí puedo asegurar que mi A vale 1.
Sí, pero eso no se lo tomaste visualmente. Sí, pero teniendo la ley, puedo verificar que lo que veo visualmente es correcto. ¿Se entiende? Sí, O sea, pero ahora, ¿qué pasa si no me da igual? tenemos que hacer sistema de cocina. Ahí tenés que hacer. ¿Sí? O sea, si cuando reemplazan este le da 1 y este le da 1,1, no pueden tomar uno, no pueden decir, es parecido. Pues. No. Ahí sí, tienen que ver, tienen que hacer el sistema de ecuaciones y ver que X hace que las dos imágenes sean iguales. ¿Sí? Tranqui, que eso no va a pasar en su vida en esta materia. No. Siempre tiene que ser un error a F. Te lo pido. O sea, vos siempre tenés que tomar como F la que está por encima de G. Quizás no tengan el nombre correcto, en eso sí podemos ser molestos. Porque, por ejemplo, si F era que cambia Sí. ¿qué haces? Yo lo que haría para no confundirme es cambiar el nombre. Yo le digo, bueno, a este le tacho, le voy a poner tal y este tacho. Sí, lo escribe. O sea, yo voy a renombrar y esa función común. Nada es lo más difícil que se han enfrentado en matemáticas, estoy seguro. Bueno, todos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo verificar cuál es el intervalo? Si hacen lo mismo con 4, van a ver que también verifican. O sea que el intervalo de integración es efectivamente el 1,4. No visualmente. ¿De acuerdo? Visualmente tenemos la intuición, pero lo tenemos que verificar al menos para saber que ese es el intervalo de integración. Si no sabemos las ecuaciones de la función. Ahí se supone, o sea, puede pasar, buena pregunta, prestame atención. Puede pasar que en algún caso nosotros no les demos estos datos, no les demos las dos leyes. Entonces ahí sí podemos sugerir o decirles, bueno, usen los datos visuales. ¿De acuerdo? Pero es algo que le vamos a proponer nosotros. Como diciendo, bueno, en este caso pueden usar los datos visuales, confíen en sus datos visuales. ¿De acuerdo? Podría la flexibilidad de la tabla de desiguales, vamos a sacar una parábola, ya sabemos que C es el punto de Sí, otra posibilidad es que ustedes calculen las leyes. Eso sí, eso también va a pasar. Bueno, ven que son complicados, ya están pensando universos paralelos. Claro. O sea, por ejemplo, para G, ya en todo caso me podrían preguntar, ¿me asegurás que es una recta? Porque quizás es una curva con muy poquita curvatura. Pero si digo, si es una recta, pueden sacarlo de ahí, no hace falta crearlo. Con la F, bueno, ahí la tienen creo que un poco más complicada. Podrían, pero la tienen un poquito más complicada para sacar la ley, sabiendo que es una parábola. Pero, tranquilo, no sé. Eso ya lo pasaron, matemática 1 ya lo torturamos con eso. Ahora lo vamos a torturar con otras cosas. Por eso. Entonces, ya tenemos el AB. Sabemos que el AB en este caso es el 1,4. ¿Qué tenemos que ver ahora? ¿Cuál es la otra condición que teníamos que cumplir? Antes. Que sean integrales. Que sean integrables. Bien, es decir, asegurar que ambas funciones f y g en el 1,4 sean integrables. Es decir, que su integral definida exista por separado, no f menos g, sino que exista la de f y exista la de g. ¿Cómo me podrían asegurar eso? Son con 1,4. Por el teorema 1 que vimos, ¿se acuerdan? Que si era continuo entonces era integrable. Ya está. Entonces, hasta ahí verificamos que tenemos dos funciones. Que el AB es el 1,4 y que en el 1,4 ambas son integrables, pues continuas. Bien. ¿Qué sigue? El intervalo de este es mayor o igual a este. Que el intervalo de f es mayor o igual que g. ¿De acuerdo? Es decir, que la función f siempre tiene imágenes que la de g para el mismo valor de ellos. ¿Cómo podrían verificar eso? Bien. ¿Se complica la vida otra vez? Perfecto. Bien. Eso sí, ahí lo que tienen es la posibilidad de hacerlo visualmente. ¿No? Es decir, bueno, la gráfica de f visualmente está por encima de la de g.
Bueno, decir, y bueno, pero yo ahí quizá no sé qué pasa, bueno, sí, creo. Entonces, ¿lo podrían verificar? Sí, lo podrían verificar con una ecuación. Entonces, visualmente dice la gráfica de f, para todos los valores del 1, 4, está por encima de la gráfica. Entonces, esta condición vale. Entonces, ahí sí, ahí está verificar que se cumplen todas las hipótesis y podemos pasar a calcular el área de la región como que, planteémoslo, a ver. Todos los puntos que se encuentran entre Sí, pero si yo tuviera que calcular ese número, el área de esa región, ¿cómo podría hallarla de manera exacta? Los escucho. La integral definida entre 1 y 4 de, por ejemplo, lo que podría hacer en 3, f en 3 te da 3, f en 3 te da 5 y f en 3 te da 5. bien, pero yo qué voy a poner acá. Habría que atacar la función recta. Claro, a ver, yo acá no voy a recurrir a una escalera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo la estoy integrando, estoy suponiendo que mi función escalera ya es lo más parecida posible a la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a usar va a ser un modelo para la gráfica de la función, que es la ley directamente. Entonces, lo que voy a integrar es la diferencia de las leyes algebraicas de las funciones. ¿Cuál sería en este caso? ¿Cómo escribiría? X cuadrado más 6x menos 4 X cuadrado más 6x menos 4. menos x. Bueno. Menos x. Acá, pero se los adelanto porque después meten la pata y ya lo veo aquí. Acá yo tengo la resta de g. O sea, a f le resto la ley de g. ¿Bien? La ley de g. ¿Qué estoy queriendo simbolizar con mis manos? Que sigue siendo una ecuación. Bien, y estoy tratando toda la ley de g entre paréntesis. Bien, es decir, menos toda esa ley de g, le pongo paréntesis para después que me afecte a todos los signos internos. Acá es un menos en el medio. Sí, porque después restan el primer término, se olvidan de los otros y le dan cualquiera. Bien, entonces, es la ley de f. Si quieren, a ver, los paréntesis no sobran, ¿no? La ley de f, entre paréntesis, menos la ley de g, entre paréntesis. Y después sacan el paréntesis. ¿Sí? Pero no se los olviden, porque supónganse que esta ley hubiera sido x más 1, en vez de x. Si ustedes ponen menos x más 1, sin paréntesis, estarían restando el término de x, pero el término del más 1 no lo estarían restando. Entonces el resultado sería incorrecto. Tendría que ser menos, paréntesis, x más 1. Entonces, esta resta afecta a ambos. ¿De acuerdo? No pasa en este caso, pero se los adelanto porque ya soy un docente viejo aquí y ya he visto muchas cosas. Bien. ¿Y ahora qué hago ahí? Queda menos x a la 2 más 5x menos 4. La integral es menos 4 de menos x. Ahí puedo operar, ¿no? 6x menos x. Puedo operar que quede como 5x. Y ya obtuve una expresión que si pudiese resolverla, ese resultado va a representar el área de esa región. ¿Bien? ¿Quién me asegura eso? El teorema. Entonces, ese resultado, primero, ¿va a existir? Sí, ¿cómo saben? Por el teorema. Bien, por el teorema sería una respuesta rápida. ¿Qué otro? ¿Es una función? Polinómica, entonces. Bien, continua y por lo tanto integrable, ¿no? Ese límite existe, va a dar un número, perfecto. Ya sabemos que vamos a poder resolverla. ¿Cómo va a ser ese número? Real, positivo. ¿Por qué saben que va a ser positivo? Porque es un área, ¿bien? O sea, nosotros ya sabemos, el teorema nos asegura que es un área. ¿Bien? Entonces, eso me asegura que ese número necesariamente va a tener que ser positivo.
¿Sí? Porque no me puede dar un número negativo y representar un área. Ya dijimos que en la geometría clásica eso no vale, ¿no? O sea, las medidas de longitud, área, volumen son siempre positivas o cero. ¿Podría llegar a darme cero? Sí. ¿En este caso? No. O sea, en general sí. En este caso, no. ¿Por qué puedo asegurar que esto no me va a dar cero? Porque tenés una función de mayor. Porque esta región tiene un cierto área, lo estoy viendo, ¿no? O sea, esa región la veo, ocupa una cierta porción del plano, entonces tiene un área que no es nula. ¿Cómo vería yo un área nula? Una región con área nula. Una línea. Directamente la vería, ¿no? No cubriría ninguna parte, ¿sí?, del plano. Perfecto. Si las dos funciones fueran coincidentes, la región que está entre ellas no tendría ningún área, no ocuparía ninguna parte del plano. Pero Sí. una línea, entonces tiene longitud, pero no tiene altura. Una línea tiene longitud, no sé a qué le llaman altura. No tiene área, eso sí, estamos de acuerdo. Tiene longitud, pero podrías pensar esto como su altura, si querés. Estarías inventando una nueva geometría, pero podrías. Lo que no tiene, o sea, vos podés medirla en términos de longitud, lo que sea, pero no en términos de metro cuadrado. Si yo tengo dos funciones negativas, Sí, entonces las puedo calcular en el área. sí, porque el área sigue existiendo. A ver. Pero no me tiene que dar positiva. Sí. Yo tengo dos funciones negativas. ¿De acuerdo? Es decir, una función que tiene imágenes negativas en I y otra función que tiene imágenes negativas en I. Ahora, a mí me piden calcular el área de esta región. El área de esa región, como la región existe, ocupa una cierta porción del plano, va a existir. O sea, el área va a existir y va a ser positiva. Necesariamente, porque está ocupando una región del plano y las áreas geométricamente son positivas. Aunque las dos funciones sean negativas, vos lo que vas a integrar va a ser la resta de ellas. Vas a hacer f menos g. Y como esta es mayor a esta, la resta va a ser positiva. Entonces el área te va a terminar quedando positiva. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ese teorema te está diciendo que existe un área. No solo que existe, sino cómo la vas a calcular. Claro, ¿cómo lo vas a calcular? Porque las funciones son iguales porque dice que fx tiene que ser mayor o igual. Sí. Si son iguales no existe algo. Sí existe el área. ¿Cuánto mide? Cero. O sea, el no existir, en matemática tiene otro significado. No existir significa que no lo vas a poder, que no lo puedes hallar. Ahora, en este caso sí existe y vale cero, que no es lo mismo. O sea, existe, lo podés calcular, el punto es que es nula, digamos, que no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El área. Punto. O sea, nuestra pregunta es calcular esa región, el área de esa región. ¿Cuánto mide esa región a nivel bidimensional? ¿Para qué se ha usado esto? A ver, me parece una buena pregunta y no quiero dejar eso para el final como ¿para qué voy a usar esto? Bueno, esto se usa muchas veces, por ejemplo, cuando se trabaja con sistemas que son bidimensionales. Por lo general, en el mundo, la mayoría de las cosas son tridimensionales, ¿no? Trabajamos con cosas materiales que tienen 3 dimensiones, cuerpos. Hay ciertos modelos que se pueden plantear en 2 dimensiones. Por ejemplo, las hojas de los árboles, ¿no? En sí tienen un ancho, son tan poco anchas, tienen tan poca profundidad, que tranquilamente se pueden pensar como un plano y trabajar en 2 dimensiones en vez de 3. Entonces eso hace más sencillo el trabajo. Por ejemplo, personas o investigadores que trabajan con producción de oxígeno por árboles, ¿sí?, que sucede en las hojas más que nada, no lo hacen en 3 dimensiones para evitarse complejidad matemática. Ven cuánto oxígeno produce la hoja por centímetro cuadrado, la toman como si fuera plana y no tenga. ¿Bien? Entonces, estos modelos, por ejemplo, permitiría aproximar, calcular o modelizar una hoja y calcular su área sin necesidad de estar agarrando hoja por hoja. ¿Bien? Profe, ¿por esto el examen se aplica o no? Porque ya el problema no te van a dar una matemática, tiene que quedar así como una pregunta. Puede pasar, sí, podemos decir, a ver,
modelo de la área de una hoja o las funciones que delimitan. Sí, tranquilamente, ¿vale? No les va a parecer nada más complejo que eso. En todo caso, les damos estas funciones, en vez de dárselas directamente, le vamos a decir que representan algo. Pero, tranquilo. No vamos a ir mucho más allá de esto. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se suelen usar estos modelos. Para trabajar con ese tipo de sistemas, en donde usamos modelos bidimensionales. Ustedes dirán, ¿y los tridimensionales? Denme unas semanas y ya. Pero por ahora, vamos. Listo. Mucha filosofía detrás de esa integral. Tenemos que resolverla. ¿Cómo resolvemos eso? Tendría que ir cambiando. ¿Cómo? Método de integración. Pero no, es complicado, por favor. ¿Cómo resolvemos esa integral diferencial? ¿Sí? O sea, no acá. Desde el núcleo 3 en adelante ya van a aparecer más de 2 dimensiones. Bien. Ahora, gente ansiosa, resuelvan esa integral primero. ¿Qué hacemos para resolver y encontrar ese número? Encontramos la o una. Una. ¿Bien? ¿Quién nos permitía hacer eso? O sea, ¿quién nos permitía encontrar solo una, cualquiera, y no la primitiva correspondiente a la función integral? Podemos buscar una, que es la correspondiente a la función integral, y después usar un punto de paso. Esa era una opción. Pero hasta teníamos una opción más fácil todavía, que era encontrar una cual y aplicar en el extremo superior, inferior y restar, bien, que era lo que llamábamos regla de barra. Ahora, ¿quién, entre todas las cosas teóricas que vimos aquí, me permitía asegurar eso? Yo puedo trabajar con cualquier primitiva. La indefinida era básicamente todas las primitivas. Pero ¿quién, o sea, qué teorema, qué regla, qué cosa, es quien me permite decir, bueno, vos lo que tenés que encontrar es una primitiva cualquiera, no una específica? Bien, esa es la condición que usábamos si encontrábamos la primitiva igual a la función integral. Bien, el segundo teorema fundamental es el que me dice, no hace falta que encuentres una primitiva en particular de las infinitas que hay. Podés encontrar cualquiera, ¿sí? Que le llamamos P, ¿se acuerdan? O sea, le llamábamos F sota a F mayúscula. Esto queda grabado, porque quería F sota. F mayúscula a una de esas primitivas que era la correspondiente a la función integral, ¿sí? Y después buscábamos el punto, ¿se acuerdan que igualábamos los dos extremos? Y así podíamos resolverlo. Después, el segundo teorema vino para ayudarnos más todavía. Nos dijo, bueno, no es tan difícil, no busques esa. ¿Sí? O sea, no tanto trabajo de buscar esa específicamente. Busca una cualquiera. ¿Sí? Una P cualquiera, no una F sota, una P cualquiera. Y después hace P en 4 menos P en 1 y ya está. ¿Bien? Entonces, ahí, para que le agarren un poco de amor a los teoremas, yo sé que les genera un poco de rechazo, pero ayudan, lo que no parece. Acá se haría P en 4 menos P en 1 porque 4 es el punto que mayor imagen tiene, o no, es así. Es dependiendo del valor de integración. O sea, va P en tu extremo superior menos en tu extremo inferior. Por eso es importante definir primero quién es la B, porque si agarraste mal eso. Eso es relevante. No quería decir. Eso es relevante, sí. Que es un corolario del segundo teorema. Entonces, bueno, primitiva para esta función, ya ahora la pueden hacer Menos 12. visualmente. Menos un tercio. No, son la derivada. Pero bueno, yo era primitiva, o sea, una función cuya derivada sea esa. Menos un tercio x cubo. Bien, menos x cubo sobre 3, voy a poner. Más 5 medios x cuadrados. Bien, más 5 por x cuadrado sobre 2. No sé, simplemente porque estoy siendo un poco cariñoso, o sea, podría haber puesto 2,5 x cuadrados, pero bueno. No. Menos 4x, ¿no? Así. Yo quiero una. Más ella. Esa. ¿Es la función integral f sota? No sé, ni me importa.
¿De acuerdo? Yo lo que quiero es una primitiva. Podría agarrar S, podría agarrar más 60, podría agarrar más C si quiero, podría agarrar menos 37 a raíz de 2. Una cualquiera. Voy a tomar esa. Ahora, esa primitiva tenemos que aplicarla en el extremo superior menos su aplicación en el extremo inferior. Eso se escribe así, supongo que ya lo habrán visto, pero por las dudas. Esto es una línea recta. ¿Bien? No lo vieron. No. O sea, simbólicamente, cuando ustedes resuelven una integral definida usando barro, lo primero que tienen que hacer es lo primero que hicimos acá, buscar una primitiva cualquiera, ¿no? La encuentran, ¿sí? Ya sea a ojo, usando un método, como sea, encontraron una P. Entonces, la escriben a la ley de esa P, y después le ponen una barrita, o sea, eso es lo que puse ahí a la derecha, más allá de mi pulso, es una línea recta, ¿sí? No es un símbolo de integral, ¿sí? Con los mismos extremos de integración de la integral aparecen acá, en el mismo orden. ¿Qué está simbolizando eso? O sea, ¿qué le informa a la persona que lee? Bueno, lo que voy a proceder a hacer ahora es esto lo voy a valorizar en 4, esto lo voy a valorizar en 1 y voy a restar esos dos. ¿De acuerdo? Toda esa información queda resumida en esa expresión que yo escribí ahí. ¿Sí? A la persona que lee le está informando qué es lo que está por hacer. Eso en 4 menos eso en 1. ¿Sí? Para no escribir todos esos pasos, se resume en ese. ¿De acuerdo? ¿Ven la diferencia entre este y este? Acá me está pidiendo que halle la integral definida de esta función. Acá yo ya adelanté un paso. Ya resolví esa integral. Encontré la primitiva y sé dónde lo tengo que valorizar. Por eso este símbolo desapareció. Porque ya no es que menos que cuadrado, ya lo hice eso. Ahora lo único que me falta hacer es encontrar el número. En este caso no. Por el resultado, pero el resultado es integral. En este caso va a ser este área, así que no. En un caso general, sí, obvio. Sí, si fuera una integral cualquiera, sí. Entonces lo que tendrían que hacer es calcular ese número. Todo suyo. ¿Punto? 9 menos. Bien. $9 medios. ¿Tiene sentido que me haya dado ese número? Sí, positivo. Positivo. Bien. Por la escala que estoy manejando de área, está bien, 4,5. Bien. No me dio 37 millones. Si me hubiera dado 37 millones, aunque sea positivo, sería raro. Porque fíjense que el área que ocupa eso, y más o menos mide 3 de base y una altura de 4, o sea, más de 12 no me tendría que dar. 37 millones es mucho. Esto más que nada para que desarrollen criterio visual. No es que calculadora, 9 medios y ya está, me voy. Bien, entonces calculamos el área de esa región, 4,5. Increíble. Y lo tomamos así, sin unidades. No, O sea, acá no tenemos unidades. Pero... si tuviera unidades, podría poner, ¿no? Si esto fuera centímetros de centímetros, sería centímetros. Sí. A la de 1 le toca de 4 y la de 1 le toca. No, es evaluado el extremo superior menos el extremo inferior. O sea, esto es 4 menos el extremo inferior. Las calculadoras nuevas tienen la opción de resolver integrales definidas. No sé si la conocen. ¿Sí? Las calculadoras nuevas, esas probablemente, uno puede escribir toda la integral, ¿sí? Definida, completa igual, y ¿qué va a hacer? Rima. Va a ser rima. ¿De acuerdo? O sea, va a ser una aproximación hasta que tenga la seguridad de que el número es el correcto. Ahora, muchas veces le vamos a pedir que lleguen hasta este paso para que nos demuestren que saben qué tienen que hacer. Después, ¿cómo llegaron al numerito? Háganlo con calculadora, mejor, así evitan errores. Pero que pongan la primitiva en el intervalo es una cuestión más teórica que la resolución. ¿Yo?
No le miento. Tanto. Entonces, no, ahí lo que tienen escrito es todo lo que acabamos de hacer. Todas las condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, el intervalo es del 1 a 4. Verificamos que en 1 y en 4 las imágenes sean iguales. ¿Verdad que sí? Entonces el intervalo es del 1 a 4. ¿Son integrables de f y g? Sí, porque son continuas y por lo tanto integrables en la b. Y si f es mayor a g en la b, sí, lo vemos visualmente. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hallamos el área? Haciendo la integral entre 1 y 4 de la resta de las dos leyes. Eso nos da 9 medios. Y pues, Si es integrable continua, pero si es continua, no necesariamente. no, teorema 1 nos decía que si son continuas son integrables. ¿Sí o sí? Sí. Ahora, puede ser que sean integrables y no necesariamente sean continuas. Ahí aparece el teorema 2, que habla de los otros casos en los cuales son integrables, pero que no necesariamente son continuas. Sí, que tenían que tener un número entero de discontinuidades exactas. Bien, todo suyo. Les doy 4 minutos y medio. Y quiero que me calculen ese área. ¿Cuánto hago? 9 medios. La sumatoria de la normalidad. Esa región. ¿De acuerdo? O sea, esa región que está ahí pintadita en marrón, quiero su área. Todo suyo. ¿Qué sería el BCI? Sí, el X. A ver. Buena pregunta. Acá tiene la ley de esta cúbica, que es x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Ahora, ¿cuál es la otra limitante? ¿Cuál es la otra función limitante ahí? X igual a 0. No, casi. ¿Cuál es la otra función que limita su región? El eje X. ¿Qué ley tendría el eje X si fuera una función? Y igual a 0. Y igual a 0, ¿bien? Entonces sería, si quieren pensarlo como una función, sí, En ese caso, Sí. bien, la otra función sería f de x igual a 0. Todo suyo. 4 minutos, ya pasaron medio. Voy, un truco. Sería 4 grados, 6 más 40. 6, no 18, no, 2,5. Exacto. Sí, que iba a hacer. Y después 2,5. yo lo hice todo. Pero es todo aproximado, porque hace rima. 3 cuadrado menos x más 0. No. Tengo más.
O sea, no están las azules, las que sé, eso con los videos voy a usar por el programa de modelo. En estas, las plateadas o similares, este segundo botón tiene ahí una integral diferencial directamente. Si alguien lo tiene, si estoy usando me llama. Muy bien. Piensen. Bueno, ¿y cuánto les dio? 0. ¿Cero? Pues sí. ¿Todos de acuerdo? Tiene que hacer. Visualmente sí. No, visualmente es así. ¿Usualmente era 0 ese área? Sí, son la Pero, Tiene toda la ¿qué? fila que hace 50. ¿qué significaba que el área de 0? Que no había región. ¿Perdón? A ver, traje este ejemplo porque eso yo sé que ustedes dicen, esto es lo que yo veo acá, es parecido, parece ser igual, ¿no?, a esto, pero uno para arriba y uno para abajo. Entonces dicen, bueno, listo, se compensan y me da 0. Ahora, eso sí pasa cuando en términos de integral, pero no en términos de área. De área. Es decir, si yo veo las áreas, tengo el área de esta región que es positiva, porque esa región claramente está ocupando una porción del plano. Lo mismo pasa con esta, entonces el área de toda esa región es la suma de las dos. Y me da positiva, o sea, podríamos decir que es el doble de esta, si quieren, si supiésemos que son iguales. No es 0, no es que hay una compensación. No, terminado y después te pregunto. No, yo también. No, porque no lo estoy haciendo un problema, pero. Porque en realidad, por ejemplo, la integral va a ser la misma para el menos 1,1 y para el menos 3. ¿Va a ser la misma? La función es la misma. Ok, pero la integral va a ser la misma. No, porque se resta. Bien, no lo estructuro más No, psicológicamente. claro. Una determinada. Determinando el tema porque es la apuesta. Claro. No lo estructuro más psicológicamente. Vamos, paso a paso.
El AB es el menos 1, 3, ¿sí? O sea, ojo, parece ser del menos 1 hasta 3, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver ahí para saber si es exactamente el Y menos 1 de o las 3? funciones en Bien, tendríamos que valorizar f en menos 1 y f en 3 para ver si nos da 0, ¿no? Si realmente son raíces y saber si esa es la región de integración. Si lo hacemos, nos da 0, es decir, parecería ser que A y B podríamos tomarlo como menos 1 y 3. Yo para ver la hipótesis del teorema, ¿no? La función f es integrable en el AB. Sí, ¿cómo saben? Continuo, lo mismo que antes. Ahora, acá nos pide que haya dos funciones. ¿Cuál es la otra? Dijimos, bueno, la otra sería esta constante que está por encima del eje x, que tiene ley g de x igual a 0. ¿No? Es integrable también porque es continua. Seguimos todo. Ahora, f es mayor a g en el 1, 3, en el menos 1, 3. No. No. ¿Bien? Y ahí, yo sé que cuando uno lo ve, a veces eso se lo pasa por encima. Pero, cambia todo. Acá, f no siempre es mayor a g en el menos 1, 3. Es mayor o igual a g en el menos 1, 1. Pero desde el 1 hasta el 3, el orden cambia. Puedes tomar al G como este. Está bien, perfecto. Sí, sí. En el 1, 3 cambia el orden relativo. Entonces, la que está por encima, la mayorante, ya no es f, es g. ¿Se ve? Sí. Ojo con eso, porque si ustedes plantean la integral entre menos 1 y 3 de f menos g, no están usando este teorema. No se cumplen las condiciones del teorema. Entonces, no necesariamente el resultado va a representar el área. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Cuál es el problema? Para que yo pueda interpretar el resultado como el área, esto tiene que pasar. Siempre f tiene que estar por encima de g. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago, ese resultado no lo voy a poder pensar como el área. Claro, pero podés implementar dos teoremas en la misma solución. Sí. Ahora, ¿podemos calcular? Sí, no directamente. No podemos plantear la integral entre menos 1 y 3 de f menos 0. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pensarlo como dos casos distintos. Separar acá, sonido de separación, ¿no? Separar en uno y hacer una integral para calcular el área de esta subregión y después volver a aplicar el teorema para esta otra subregión y al final sumar los dos números. ¿Entienden? Sería dividir el problema en dos. Eso lo van a tener que hacer siempre que haya un cambio de mayorante y minorante. Cuando tengan una región, ustedes van a poder aplicar este teorema siempre y cuando por encima tengan a una función y por debajo tengan otra siempre. Si eso deja de pasar, bueno, cortan y plantean otro con la nueva función que está por encima y la nueva función que está por debajo. ¿Sí? Eso lo van a ver más en tarea de aula, pero ya se los adelanto. Si ustedes planteasen la integral de menos 1 a 3 de f, el resultado les daría 0. No sé si lo hicieron, pero les da 0. Ahora, si les da 0, ahí ya tendrían que prenderse 25 luces, ¿no? Porque esto no puede darme 0 el área de esa región. Ya a la vista veo que esa región existe, que tiene un área que ocupa una cierta región. Entonces, ese resultado por algún lado está mal. O metí la mano mal en la calculadora, o planteé mal algo, pero no me puede hacer. Bueno, ahí lo tienen todo escrito, no voy a detenerme mucho en eso. Tienen la integral entre menos 1 y 3, que sería la integral incorrecta. Si hacen esto, les da 0, entonces no tendría que dar 0. ¿Qué hago? Bueno, me fijo dónde está el problema. ¿Qué hago? Planteo la integral entre menos 1 y 1, ahí sí, con f por arriba y con g por debajo, y eso me da 4. ¿De acuerdo? El área de esta región me da 4. ¿Sí? Esta, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo cambiaría
Díganme ustedes, ¿cómo plantearía esto para esta subregión? Entre 1 y 3 Es la integral entre 1 y 3 con G menos F. de la que está por encima, que ahora es G, menos la que está por debajo, que ahora es F. ¿De acuerdo? Sí. Si no estaríamos calculando un área, sí podríamos calcular la integral en total intervalo. Sí, sí, sí. O sea, esa integral a 0 y existe y todo bien. Ahora, no la podés pensar como un área. Esa es o sea, a ver, acá no estamos en se puede o no se puede integrales. Eso lo vimos en la primera parte y sabemos que esa integral existe, el periodo 0. Ahora, lo que estamos acá es pensando cómo puedo interpretar ese número. Ese 0, ¿lo puedo interpretar como un área? ¿Bien? Para interpretarlo como un área, lo que voy a tener que hacer es cambiar el orden. ¿De acuerdo? Si hacen eso mismo con esta otra región, cambiando el orden, también les va a dar 4. ¿Sí? Si hacen la integral de entre 1 y 3 de G menos F, les va a volver a dar 4. Que tiene sentido, porque vemos que las dos regiones son parecidas. ¿No? Entonces, ¿cuál es el área de toda esta región? 8. Eso lo tienen todo escrito cuando saquen la fotocopia del orden. ¿Sí? El área de la región es en definitiva la suma de estas dos, que es 8. ¿De acuerdo? Bueno. Les voy a presentar lo que vamos a desarrollar mañana, no nos queda mucho tiempo. Pero como para que se vayan así despiertos. Entonces, hasta ahora vimos dos aplicaciones, dos formas de interpretarlo. ¿Bien? Como usando el teorema del cambio total e interpretar el resultado de la integral definida como un cambio total, vale la redundancia, si la función que estoy integrando la pienso como una velocidad o una razón de cambio, o como un área de una región plana, siempre y cuando cumplan las condiciones del teorema, ¿no? Del teorema que damos. Vamos con la tercera aplicación que vamos a ver. Son 4. Así que ya vamos bastante avanzados. La tercera, ¿qué va a ser? Trabajo. Bien, no sé si ya llegaron a ver trabajo en física 1. ¿Llegaron a verlo? ¿No? Qué bien. Porque si no, después me dicen, no, pero yo lo vi de otra manera. Sí, seguramente vieron trabajo, quizás quienes tuvieron la mala suerte de verlo en la secundaria. Bien, trabajo de una fuerza. Pero ahora lo vamos a generalizar un poquito más y al final de Matemática 2 lo vamos a generalizar, como que podemos generalizarlo al menos en esta materia. ¿Cómo primero? Me voy a poner brevemente físico. ¿Cómo podemos interpretar el trabajo? Como el esfuerzo que realizamos al hacer una fuerza para generar un movimiento. ¿Sí? Relaciona fuerza con un cierto movimiento. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea del trabajo. Me escucha un físico y me tira con algo. Y encima de tirarlo bien porque es físico. Entonces, eso es un poco la idea. Si yo tengo, por ejemplo, esto ahora que estoy en la presencialidad lo puedo hacer. Tengo aquí mi banco y hago esto, ahí estoy haciendo un cierto esfuerzo. ¿Por qué? Estoy haciendo un movimiento y además ¿qué? Y hay una fuerza, más allá que la que uso yo hago un cierto esfuerzo. Pero ¿cuál es la fuerza que me obliga a realizar un esfuerzo ahí? El peso del banco, ¿no? Entonces, si yo no tengo el banco acá, esa fuerza, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo, ¿no? O sea, lo podríamos aplicar en el banco y va hacia abajo, ¿sí? Verticalmente hacia el suelo. Si yo estoy haciendo este movimiento, fíjense que el movimiento está yendo en contra del sentido de la fuerza, en la misma dirección y sentido contrario. Por eso tengo que hacer un esfuerzo, tengo que poner energía mía para que ese movimiento se realice.
acuerdo? Caso contrario sería si yo tengo el banco acá y hago esto. ¿Sí? Ahí el movimiento va en el mismo sentido que la fuerza-peso. Entonces, hay un esfuerzo. Pero de hecho es un esfuerzo que a mí me beneficia. Es como si ese trabajo para mí sería algo beneficioso. Tendría que ser menos esfuerzo que el esperado. Porque el peso me ayuda, entre comillas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy acá y hago esto? Bien, perdón, no me bien. Estoy acá y hago esto. ¿Tengo que hacer esfuerzo o no? Sí. ¿Por qué? Tengo que trasladarlo, sí, pero nosotros vimos que si lo trasladaba para abajo, el peso me ayudaba. No es que tengo que hacer un esfuerzo. Bien, bueno, entonces ahí se complica un poco la vida. ¿Por qué? Porque ahí este movimiento lo puedo descomponer en dos movimientos. Podría pensarlo como que hago este, bien, rompo todo y todo, y después hago esto. ¿De acuerdo? Y llegaría al mismo lugar. Este movimiento, ahí el peso no influye. O sea, no se está oponiendo ni beneficiando. Porque estoy siempre a la misma altura. El peso siempre es el mismo. En cambio, en este movimiento sí se opone. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense que ahí ya un poco todo se complicó. Porque ahí tenemos que descomponer todo. Y ni les cuento si les digo qué pasa si hago esto. ¿No? O sea, ahí ni siquiera lo puedo descomponer en dos. Ahí tengo todo un camino que hago. Entonces, el trabajo, la idea de ese esfuerzo que tengo que realizar o realiza el objeto sobre mí, como verán, depende de la fuerza, hacia dónde está, bien, cuánto pesa, no es lo mismo mover esto que un elefante de este tamaño, sería tierno igual, pero creo que podría hacerlo, o si esto fuera de telgopor, el trabajo sería distinto, por supuesto, el esfuerzo que tengo que hacer sería distinto. Recorrido. Entonces, para eso, vamos a ver cómo ayuda la matemática. El caso más sencillo es el primero que les mostré. ¿Sí? Y en eso, la matemática medio que casi no aporta nada, y el desarrollo desde la física es bastante más directo. Tengo, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Estoy elevando un cierto objeto con una grúa. La fuerza-peso que va hacia abajo, tengo un movimiento que intenta llevarlo hacia arriba, ¿sí? Que si están viendo física, esa sería la tensión. Pero esa fuerza tiene que ser mayor que el peso para poder levantarlo. Bien, entonces, si yo hago ese movimiento, la altura final sería mayor que la altura inicial. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula ese esfuerzo? ¿Cómo se calcula el trabajo que tengo que hacer para levantar ese objeto? ¿Cómo? La altura sería del objeto. Pasa de ahí, acá. Pasa de ahí, ahora a... ¿Sí? Yo subí. Ese sería el desplazamiento que estoy estudiando. ¿Cómo calculo el trabajo para poder realizar ese movimiento? Entonces, en estos casos así sencillos, donde tengo que la fuerza apunta en sentido opuesto al desplazamiento, al movimiento que estoy haciendo, siempre, la física nos dice que es simplemente tengo que multiplicar peso por la distancia recorrida. ¿Sí? Digo, pesaba tantos kilos, ¿sí? Físicamente serían kilogramos, pero en todo caso, perdón, kilogramos, ya no recuerdo física. Bueno, kilogramos pero como peso. Newton, o en el sistema técnico, kilogramos fuerza. Y lo multiplico por la distancia que recorrí. ¿Sí? Entonces eso me da otra unidad, no me voy a meter en esto, que se llama Joule. Basta, saquen eso de casa. Ahora, lo que quiero que se queden es que en esos casos el trabajo es simplemente un producto. ¿De acuerdo? Entre la fuerza, la intensidad de la fuerza, por el desplazamiento recorrido.
Y el signo indica si es un trabajo que va a mi favor, no. ¿Sí? O sea, si va a favor de ese movimiento o va en contra. Hay diferentes convenciones, acá es donde tenemos problemas con física, por eso les decía si lo vieron o no. Yo voy a usar esta, que es la que vamos a usar, o van a encontrar en los libros de matemáticas. Que es que si la fuerza va a favor del movimiento, que en este caso sería mover hacia abajo, ¿sí? Fíjense que mover hacia abajo va a favor del peso, entonces el trabajo va a tener un signo positivo. Mientras que si me opongo, por ejemplo, si quiero subir ese objeto más allá que el peso tira hacia abajo, el signo va a ser negativo. ¿De acuerdo? Eso es una convención de círculos. Por el desplazamiento. ¿Por cuánto se movió? Igual si estás subiendo con relación a un trabajo, Bueno, esa es la convención. El signo negativo te indica que ese trabajo es un esfuerzo que vos tenés que agregarle al sistema para que eso suceda. Si es positivo, puede ser. Va a ser al revés, seguramente. Yo uso libros, no son opiniones personales, es bibliografía. Bueno, no importa, más allá de eso. El trabajo, a mí lo que me interesa de esto, más allá del signo o del signo, es la sencillez de cálculo. Sí. Es intensidad de la fuerza por desplazamiento. Entonces, tengo un peso que pesa, no sé, 67 newton y se mueve 3 metros para arriba, 67 por 3, y le das a la cuentita y ya está. Ahora, la vida no es tan linda siempre. ¿Por qué? Porque este modelo sirve para casos puntuales donde, por ejemplo, el peso siempre es el mismo. Que yo agarre ese coso, lo tenga acá abajo, lo tenga arriba, va a pesar lo mismo. ¿Bien? O sea, no se afecta la fuerza con la posición. Pero eso no siempre pasa. Por ejemplo, tengo un resorte. ¿Bien? El resorte tiene su posición de equilibrio ahí, en A. ¿Eso qué significa? O sea, el resorte se puede mover así, ¿no? De derecha a izquierda. Tiene su posición de equilibrio en A. Creo, puede ser. No, tiene su posición de equilibrio en 0. ¿Qué quiere decir? Agarro el resorte, lo apoyo así con esa pelotita y ahí queda quieto. Bien, no se achica ni se alarga, simplemente queda ahí. Ahora, yo lo voy a estirar hasta A. O sea, voy a ejercer una fuerza y lo voy a llevar hasta A. ¿De acuerdo? Ahora, cuando lo suelto, sobre ese cuerpo sí va a afectar una fuerza, sí va a haber una fuerza que lo va a estar afectando. Esa fuerza, que la vamos a llamar F si quieren, es una fuerza que lo va a intentar llevar hacia la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Está ahí muy bellamente representada con esa flechita azul. Ahora, supónganse que en vez de hasta A lo llevo hasta B, que está más lejos. ¿No? Se lo tiro más todavía. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser más. Bien, va a existir una fuerza también apuntando hacia el origen, ¿bien? Pero ¿qué diferencia va a tener? Va a ser mayor intensidad de la fuerza. La fuerza que va a ser el resorte no va a ser la misma que el frente, va a ser más grande. ¿Ven que es un caso distinto acá? Ahí, dependiendo de la posición en la que esté, la fuerza cambia. No es como este caso. Acá no importa en qué altura esté, el peso siempre va a ser el mismo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Puedo calcular fuerza por distancia para calcular el trabajo total? Por ejemplo, vuelve, ¿no? Lo pongo en B, lo suelto, va a volver al 0. ¿Puedo calcular la fuerza en B por todo este desplazamiento para calcular el trabajo? ¿Cuál sería el problema de que yo hiciera eso? A ver. Estoy ahí, ¿no? Yo quiero calcular el trabajo que hice, por ejemplo, el esfuerzo que tuve que hacer para hacer todo ese desplazamiento. Desde la posición de equilibrio hasta B. ¿Podría hacer la intensidad de esta fuerza por esta distancia?
¿Por qué no? Por la segunda parte. ¿Por qué estaría cometiendo un error ahí? Porque no quitas también Exacto. El problema ahí es que yo no siempre, no en todo ese recorrido, la fuerza va a tener esa intensidad. Mientras se vaya acercando, la fuerza va a ir siendo cada vez más chica. Entonces no puedo tomar esa intensidad como constante para todo el movimiento. Tendría que considerar cuál es la fuerza que afecta en cada punto. En B actúa esa, pero quizás si se mueve un poquito más cerca, disminuye un poquito de intensidad, tendría que tomar esa otra. Se acerca un poquito más y así sucesivamente, hasta que cuando llegue a cero la fuerza va a ser nula, porque va a estar en su posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué fórmula uso para calcular el trabajo ahí? Esta no puedo usarla, porque esta la puedo usar si el peso, por ejemplo, si la fuerza fuera constante en todo ese desplazamiento. ¿Cómo sería la fórmula para calcular el trabajo ahí? tendría que ser la sumatoria de... Tendría que estar, sí, bien, ambas cosas que dijeron está bien. Tendría que ser primero una sumatoria pensando en la fuerza variable, ¿no? Y obviamente eso va a depender de la posición, ya no va a ser un número constante. Dependiendo del X al que lo lleve, esos resultados van a tener que dar distintos, ¿no? Bueno, mañana vemos cuál va a ser eso. No tendría que ser. Sí, claro. Ahora. Mañana vamos a ver cómo me lo van a explicar. Ahora bien, Bueno, no sé. Bueno, vamos a demostrar que no solo que sea gratis, sino también. no, mañana.